Buenas tardes, ¿qué tal vamos? Esto parece que va cambiando, ya hay más actividad. Todavía no nos veremos este curso, pero el próximo espero veros en primero de bachillerato ya haciendo, vamos, lo que queráis. Sois ya personas libres, vais a ser verdaderos adultos. Muy bien, seguimos con el estándar de la descolonización, seguimos con el tema de la descolonización. Cronológicamente hay tres etapas muy diferenciadas en el tiempo de cuándo y dónde se produce esta descolonización. De 1945 a 1955 la descolonización se centra en países de Asia y de Oriente Medio. Hay algún país de África que también, pero sobre todo son de Asia y Oriente Medio. De 1955 a 1970 son sobre todo países africanos y los que quedaban por independizarse en Asia. Y a partir de 1970 hasta hoy son países sobre todo de Oceanía, aunque quedan todavía algunos en América, como es la Guayana Francesa, por ejemplo, y en Europa, Gibraltar o Königsberg en Rusia. Bien, los primeros países que se van a descolonizar son los países asiáticos, porque son países con una larga tradición, con una larga historia. Algunos han sido potencias mundiales en su momento, como Mongolia, China, la India. Pero lo que les va a dar más impulso para descolonizarse es la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ya que algunos de estos países, como Birmania o como Filipinas, van a ser ocupados por Japón, y Japón va a fomentar en ellos el nacionalismo y el rechazo a los europeos, que eran los colonizadores. La primera colonia importante que se va a descolonizar y la que abre, digamos, el camino a las demás es la India. Hablar de la independencia de la India es completamente inevitable ligarlo a la personalidad de Mohandas Gandhi, llamado Mahatma Gandhi, alma grande Gandhi, que es el líder de la independencia de la India, es el libertador de la India. Gandhi es un joven indio que pertenece a las clases adineradas y que va a poder estudiar en Inglaterra. Al terminar sus estudios, él colabora con el Partido del Congreso Indio, que trata de buscar autonomía para la India de forma legal, y él va a trabajar, es un abogado y contable que va a trabajar en una empresa minera en Sudáfrica, otra de las colonias británicas, pero una colonia donde se daba una situación de una separación virtual y legal, completamente legal, de las razas. Es el llamado régimen del apartheid. Allí Gandhi descubre que se clasifica a las personas según el color de su piel: europeos, mestizos, indios y negros, y que cada uno tiene unos derechos, incluso un gobierno, un parlamento, pero obviamente los gobiernos de los mestizos, de los indios y de los negros con muchísimo menos poder, totalmente supeditado al de los blancos, pero bajo la apariencia de un régimen democrático y legal, es decir, completamente legal. Su estancia en la Sudáfrica del apartheid le va a convencer que enfrentarse al Imperio Británico mediante la ley es imposible, que la independencia de la India solo surgirá mediante actos de rebeldía que durante todo el siglo XIX, lo hemos estudiado, el nacionalismo se va a volcar en revoluciones violentas, pero Gandhi encuentra que ese camino ha llevado a la India en otras ocasiones a la derrota ante los ingleses. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo conseguir la independencia de los ingleses sin recurrir a la violencia? Bueno, pues Gandhi comienza a indagar en el modo de ser hindú y descubre en su cultura el principio de la ahimsa, la lucha no violenta, la rebelión pacífica, el no hacer caso a las leyes británicas. Así que comienza a protestar contra la presencia inglesa mediante huelgas de hambre, que protagoniza él mismo, sentadas frente a las vías del tren, impidiendo que los trenes británicos circulen por la India con puntualidad, desobediencia de sus leyes, donde no puede circular un ciudadano indio, pues todos los ciudadanos indios en bloque circulan, no usando los sellos ni la burocracia británica, lo cual crea un colapso en la administración colonial. Es decir, superar a la administración con una rebelión que no utiliza las armas. Quizá la rebelión de Gandhi y por tanto la aportación más grande a la independencia de la India fue el boicot a los productos británicos, ya que
los británicos obtenían de la India numerosas materias primas, lo hemos repetido hasta la saciedad, el algodón, por ejemplo, pero también era un gran mercado donde los británicos vendían telas y multitud de productos. Cuando Gandhi llama a consumir solo productos producidos en la India y a no consumir los productos británicos, el sistema económico inglés en la India se colapsa. Como Gandhi no mata a nadie ni incita a la violencia, sí a la desobediencia, Gandhi empieza a ser muy popular, especialmente en Europa, en los países enemigos de Inglaterra. Por ejemplo, muy famosa es su visita a la Italia fascista de Mussolini, donde es reconocido como un líder y es recibido como si fuera el principal jefe político de la India. La posición de la India durante la Segunda Guerra Mundial es que va a ser mayoritariamente fiel al Imperio Británico. Tropas hindúes van a combatir en la Segunda Guerra Mundial contra los japoneses, pese a que los japoneses tratan de organizar un ejército nacionalista indio, el ENI, el Ejército Nacional de la India. Pero finalmente el triunfo del Imperio Británico en la Segunda Guerra Mundial va a hacer que la India sea recompensada con la independencia. Pero, eso sí, los británicos no piensan darle fácilmente la independencia, se la van a dar con una especie de caramelo envenenado, que es la partición del país. La India, que es una península inmensa, un subcontinente, va a ser dividida en dos estados. En uno, teóricamente de mayoría hinduista, la India, la Unión India, y otro, ahí teóricamente se agruparían todos los musulmanes que hay en la India, que es Pakistán, que además tendría dos sectores, Pakistán Este y Pakistán Oeste, lo que hoy es Bangladesh, que sería el Pakistán Este, perdón, no el Pakistán Oeste. Y esta división, los ingleses, aplicando el viejo principio romano de divide et imperas, divide y vencerás, va a llevar a un enfrentamiento gravísimo de los hindúes y de los musulmanes, que van a realizar un sinfín de matanzas antes de que se finalice la partición y la división del país. Gandhi, en su espíritu de no violencia, va a protestar contra la división de la India, pero también contra el nacionalismo indio que quiere acabar con los musulmanes indios. De tal manera que finalmente, víctima de estas contradicciones, Gandhi va a caer bajo las balas de un asesino que curiosamente es un nacionalista hindú, que no le perdona a Gandhi que se haya posicionado a favor de la concordia con los musulmanes. Finalmente va a ser sucedido por su yerno, el llamado Pandit Nehru, de tendencias socialistas, y que va a hacer que a partir de 1945 la India se convierta en un país independiente, más bien alineado con los intereses de la Unión Soviética.